Muy bien, bienvenidos sean todos a este Instagram Live número 10 de Agroseguros. Hoy finalizamos un ciclo ya con 10 Instagram Lives que pueden encontrar en nuestra página web en www.agroseguros.gov.cl. En el menú de la derecha, en el apartado Instagram Lives, va a poder ver todos los capítulos con todos los actores relevantes del agro con los que hemos conversado jueves a jueves, a esta misma hora. Así que en este cierre de ciclo de Instagram Lives tenemos un invitado muy especial. Tenemos al director ejecutivo de Agroseguros de nuestro servicio, que es Alberto Niño de Cepeda, con quien vamos a hablar sobre, obviamente, la importancia de cuidar las producciones de las y los agricultores con los seguros silvoagropecuarios con subsidio estatal, y también cómo poder mejorar quizás las políticas públicas en cuanto a este importante instrumento de transferencia de riesgo. Así que le doy la bienvenida a Alberto. Alberto, muchas gracias por querer participar en esta instancia, lo importante que es entregar esta información a las y los agricultores. Bienvenido. No, todo lo contrario, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar sobre seguros. Yo llevo ya un par de meses en el cargo y me parece que es un tema de política pública muy importante sobre el cual me gustaría informar a toda la audiencia. Perfecto. Vamos entonces a las primeras preguntas que tenemos preparadas en esta instancia para que la gente también conozca un poco más y se informe, ¿cierto? Que es el importante desafío que tenemos por delante. Bueno, Alberto, para partir a modo de introducción, ¿en qué consiste un poco la labor de Agroseguros? Que mucha gente quizás de repente no lo tiene tan claro o se hace una idea un poco con el nombre de la institución, pero ¿en qué consiste la labor y cuáles son los objetivos principales y lineamientos de la institución? Perfecto. Mira, sí, efectivamente es una pregunta muy importante porque yo detecto que mucha gente no tiene claridad de cuál es nuestro rol como institución Agroseguros. Nosotros somos un comité Corfo y tenemos financiamiento del Ministerio de Agricultura. Nosotros somos, en el ámbito del mercado de los seguros agrarios, somos el subsidio. Nosotros somos el Estado que subsidia el precio de las pólizas, subsidia el valor de la póliza, ¿ya? Nosotros hacemos posible, este subsidio hace posible la existencia de los seguros agrícolas. Si no existiera, si el Estado no subsidiara el seguro agrícola, probablemente, ¿cierto?, el mercado no existiría como existe hoy día. Se hace posible, primero porque los seguros agrícolas en general son caros, ¿ah? Y por lo tanto costaría que los agricultores pudieran entrar sin subsidio a comprar un bien como el seguro con cierta facilidad. Entonces, Agroseguros lo que hace es subsidia el valor del seguro y eso hace posible la existencia del mercado. Ahora, como somos el Estado, vale la pena preguntarse por qué al Estado le interesa participar o por qué el Estado le interesa que exista este mercado, que existan los seguros agrícolas. Y eso por varias razones. Primero, por el bien del agricultor. La agricultura es un sector productivo que se basa en la naturaleza. Eso significa que está sujeto a los vaivenes de la naturaleza. Y no siempre el clima o no siempre las condiciones naturales son estables. Y hay circunstancias en que tenemos excesos de lluvia o sequías y tenemos problemas de esa naturaleza que entorpecen el fenómeno productivo, rompen la continuidad productiva del agricultor. El agricultor se ve en problemas y por lo tanto es fundamental tener seguros para que él se vuelva a parar, para que él vuelva a comenzar, para que la producción agrícola se continúe. Y eso es importante desde la perspectiva pública para el crecimiento del sector. Si nosotros nos vamos a ver afectados cada vez por inclemencias del clima y el crecimiento agrícola se va a ver afectado por inclemencias del clima, nosotros tendríamos un problema mayor de crecimiento. Entonces, es necesario que la agricultura sea una agricultura resiliente, ¿ah? Que sea capaz de salir de las crisis, de las catástrofes que puede enfrentar el producto de la naturaleza. Esa es la función nuestra. Queda clarísimo entonces cuál es la función de la institución de Agroseguros. Ahora, para continuar en esa misma línea, Alberto, que quería consultar sobre la importancia del trabajo que realiza Agroseguros para las y los agricultores en relación a cómo los ayudan, ya como casos más prácticos. Esto es una herramienta de transferencia de riesgo, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es el funcionamiento? En general los seguros,
como te dije, Agrosegura hace posible la existencia del mercado de seguros. Hace posible que las compañías de seguro ofrezcan el seguro a los agricultores. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿en qué consiste esto? Consiste en un sistema de transferencia de riesgos. El agricultor enfrenta riesgos agroclimáticos, por ejemplo, y al contratar un seguro lo que hace es dice, yo te transfiero mi riesgo, se lo transfiero a la compañía. Perfecto. Y lo más probable, que generalmente ocurre, que una proporción de ese riesgo, a su vez la compañía lo transfiere a una compañía reaseguradora internacional. Entonces al final los riesgos se transfieren hasta una escala suficientemente globalizada que permita que el sistema funcione, en definitiva. Los seguros funcionan en grandes números. Es decir, por así decirlo simple, no todos chocan al mismo tiempo, no todos se enferman al mismo tiempo, no todos los agricultores tienen catástrofes al mismo tiempo. Entonces se hace posible el mercado porque algunos, y eso hace posible que las compañías paguen indemnizaciones y hace posible la existencia del seguro. Perfecto. Ahora, considerando algunos factores que pueden influir, usted delante mencionaba, por ejemplo, el tema del clima, que no siempre es estable, ¿cierto? Pero también hay cosas que últimamente se pueden considerar como un poco más catastróficas, por ejemplo, el déficit hídrico. Sí. Esos factores, Agroseguro busca reducir esos riesgos. ¿Esto también está contemplado en las pólizas o cómo actúa esta? Por supuesto, nosotros tenemos una oferta de seguros agrícolas en distintos rubros para distintas cosas, pero en general abordamos el tema agroclimático, la catástrofe o problemas asociados al agroclimático, ya sea por exceso de agua, exceso de lluvia o exceso de granizo o heladas o déficit hídrico y sequía. Casos prácticos, tenemos un seguro apícola, por ejemplo, que dice relación con sequía, porque eso afecta en definitiva a la flora y va a afectar la producción. Entonces, ante esa circunstancia, hay seguros que se ofrecen para que si eso sucede en un territorio particular, ese agricultor está cubierto por ese seguro. Perfecto. Ahora, usted también tiene harta experiencia en relación a sus funciones que cumplió en el Servicio Exterior de Chile como consejero agrícola en Chile, en México. Esa experiencia, ¿qué es lo que más destaca? Y no sé, si en algún momento usted pudo encontrar alguna política pública interesante que quizás podría aplicarse acá, alguna idea, algo que pueda rescatar de esa instancia. Sí. Es decir, la experiencia de agregado agrícola tanto en la Unión Europea como en México fue una experiencia extraordinariamente interesante porque uno de alguna manera está en la cara de Chile en el flujo comercial y las exportaciones de agroalimentos de Chile. Una gran experiencia en lo personal y en lo profesional, primero. Segundo, en relación a los seguros y las políticas públicas, a mí me tocó en particular, la situación de México y Europa un poco distinto. En Europa, el agregado agrícola es representante ante las instituciones de la Unión Europea, no necesariamente ante todos los países de Europa, sino que ante la institución de la Unión Europea, y ahí el trabajo fue más institucional, tuvo que ver principalmente con los acuerdos de Ronda de Uruguay, etc. En el caso mexicano, la representación es frente al país. Y ahí, en particular, incluso me tocó recibir a una misión de justamente Agroseguro en ese momento, que fue a México, porque México tiene una gran experiencia en seguro. Es uno de los países, yo diría, junto con España y otros países europeos y Estados Unidos, que tiene gran experiencia en seguro. Y justamente en esa oportunidad fuimos, me acuerdo, a la ciudad de Querétaro a conversar con la gente de los seguros mexicanos, un poco para recoger ideas y conversar. Básicamente en ese momento se conversaba sobre los seguros paramétricos y fue muy interesante. Creo que México sí es una experiencia a tener en vista para recoger experiencias de otros. Así es. También usted previamente participó en la conducción del programa de ganadería y calidad agropecuaria de la Fundación Chile, Sí. ¿cierto? ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia
en el ámbito de la innovación tecnológica, sobre todo, que es un tema importante que año a año hay agricultores que se están sumando a innovaciones tecnológicas Sí. para cuidar sus cosechas. Sí, mire, también hay otra experiencia interesante, una experiencia muy interesante en una institución muy interesante como es Fundación Chile, una institución muy cerca de la innovación tecnológica. Y ahí hay un tema que a mí me parece relevante contar a partir de esa experiencia. Cuando hablamos de agricultura, muchas veces no hablamos de grandes innovaciones, de grandes procesos de innovación. No vamos a descubrir tecnologías demasiado modernas, pero sí tiene que ver la agricultura y hay una preocupación por el cambio tecnológico permanente. ¿Ah? Es decir, esto lo voy a poner así, es decir, no solamente hay que descubrir si las aplicaciones de celular o de los drones o las telecomunicaciones pueden aportar al proceso de producción agrícola, sino que además hay que preocuparse de las cosas más básicas, ¿ah? De los procesos más básicos. Por ejemplo, yo soy veterinario, hay que preocuparse de cambiar los parámetros productivos de nuestra ganadería en promedio, por ejemplo. Entonces, hay que trabajar como a dos niveles de innovación, al nivel de la nueva tecnología, pero también trabajar el cambio tecnológico, de manera que los agricultores puedan transitar, ¿no es cierto?, desde lo que hacen hoy día a un proceso, es un proceso continuo, no necesariamente siempre es un proceso de salto tecnológico, sino que es un proceso de cambio tecnológico continuo. Entonces me parece que eso es muy rescatable de lo que fue mi experiencia en Fundación Chile. Perfecto. Ahora también tenemos acá que uno de los mandatos, ¿cierto?, del presidente Boric ha sido que las autoridades de las instituciones públicas se muestren un poco más cercanas y sobre todo en terreno con la gente, que eso es algo muy importante, tener ese tacto. ¿Usted qué es lo que rescata respecto a estas actividades? Ya tengo entendido que usted ha participado en algunas entregas de indemnizaciones, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mire, es fundamental, diría yo. ¿Eh? Para mí, como director de esta institución, es fundamental saber cómo se recibe el instrumento, no solamente difundirlo, sino que cómo lo reciben los agricultores. En particular, muchas veces los agricultores pequeños. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para transmitir bien lo que somos, Okay. ¿ah? Porque si bien uno va a entregar indemnizaciones, es importante saber qué es lo que hace Agroseguro y qué es lo que no hace Agroseguro. Nosotros estamos movilizando a un conjunto de compañías de seguro en un mercado de seguro. Por lo tanto, al final, si bien nosotros invertimos y subsidiamos el valor de la póliza, el valor de la indemnización proviene de la propia compañía. No son recursos necesariamente del Estado que están involucrados en esa situación. Entonces, creo que el contacto con un terreno hace, por un lado, eso, poder transmitir adecuadamente lo que somos y que los agricultores entiendan. Eso por un lado. Después, en el caso de los agricultores que reciben beneficios y que comprueban que el seguro les sirvió, es necesario que ellos también transmitirles que ellos salgan un poco a contar su experiencia. Perfecto. Se van a escuchar mucho más entre ellos que lo que nosotros les podamos decir. Por lo tanto, que ellos cuenten su experiencia es un proceso muy valioso. Alberto, también tenemos algunas preguntas de personas que están sintonizando este Instagram Live. Le agradecemos, por ejemplo, a Consuelo Rutia, que nos está haciendo una pregunta. Y la pregunta es, respecto a lo que estábamos conversando hace unos segundos, es si hay restricciones por zonas en el tema hídrico. Es lo que ella tenía esa duda. Y también, bueno, pregunta cómo está Chile en relación a los seguros para el agro a otros países, como por ejemplo lo que usted mencionaba, México o España. Mire, buena pregunta. No tenemos restricciones de zona respecto a... Tenemos tipos de seguros. Seguros nosotros lo ordenamos más bien por rubro que por zonas. ¿Ah? Los seguros, cuando uno define un seguro y opera un seguro, se define lo que se llama las normas, la norma técnica del seguro, donde se precisa muy claramente cuándo se va a pagar el seguro, en qué condiciones, se define, porque de eso depende todo, digamos, en definitiva. Entonces hay una norma técnica muy precisa. Yo tengo entendido que en general no hay restricciones de zona en relación a sequía. Perfecto. Ahora, la otra pregunta decía... Sí, de cómo está Chile en relación a los seguros para el agro con otros países. Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros, más o menos, del potencial de rubros asegurables, ¿ah? Nosotros más o menos estamos cubriendo con seguros alrededor de un 4 o 5% de la superficie nacional. En la experiencia internacional,
dice que en el caso de España esta cifra supera el 25%. ¿Ya? En el caso de Estados Unidos algo similar. Y por lo tanto estamos un poco bajo en el uso del seguro como instrumento de política pública, un instrumento que le dé resiliencia al sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más cubramos con seguro, mientras más agricultores entren en este proceso del seguro, mientras la agricultura esté más sostenida, más asegurada, ¿no es cierto?, la resiliencia sectorial y el crecimiento sectorial también va a estar más asegurado. Por lo tanto, nuestra función pública se cumple de mejor manera. Por lo tanto, nosotros, por lo menos así en la intención, tenemos la intención de crecimiento. Creo que para que Agroseguro cumpla la función que debe cumplir, casi obligatoriamente debe crecer. A estándares como lo son los estándares internacionales. No siempre es fácil porque esto involucra recursos y no es fácil siempre contar con todos los recursos, pero en la intención y en la necesidad hay que crecer. Espectacular, entonces nos queda claro la respuesta y aprovechando que la gente se motivó, también hay otra pregunta que es ¿cómo se insertan los seguros para el agro con subsidio estatal en la actual política agrícola del gobierno? Muy importante pregunta. Mire, yo en mi experiencia anterior vengo del gabinete del ministro, ese fue mi trabajo anterior a este, y me tocó trabajar en los lineamientos ministeriales. Y hay un lineamiento básico que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria, como el gran lineamiento de esta gestión de gobierno. En ese sentido, la labor de Agroseguro puede ser un aporte. Y el aporte, de nuevo, es lo que le he dicho ya en otra respuesta, tiene que ver con poder otorgar una condición necesaria para el crecimiento agrícola. ¿Cuál es? Que sea un sector resiliente. Este es un sector que va a enfrentar eventos más o menos catastróficos, pero lo que nos interesa, eso no lo podemos manejar, eso lo maneja la naturaleza. Claro. ¿Ya? Lo que sí nosotros podemos manejar es prever eso, ¿cierto? Y poder enfrentar y que el crecimiento agrícola no se vea afectado. Entonces, para la seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer un aporte en términos de asegurar la resiliencia sectorial y la resiliencia del crecimiento agrícola. Bien, ¿les gustó la dinámica? Acá tenemos otra pregunta también de nuestra audiencia y es ¿sirven los seguros con subsidio estatal como herramienta de mitigación de riesgos? Es una pregunta un poco más abierta, ¿cierto? En el sentido de ¿realmente funcionan? Realmente funcionan y esa pregunta eso es lo que yo digo, hay que hacérsela a aquellos que recibieron los beneficios del seguro, a aquellos que precavidamente se aseguraron, ¿cierto?, con el subsidio estatal. Por lo tanto, el costo del seguro lo es compartido con el Estado, eso significa que tienen subsidio estatal, ¿cierto?, y ellos tuvieron una buena experiencia. Ahora, en general, uno se acuerda de los seguros cuando choca. Claro, cuando ocurre el siniestro. Cuando ocurre el siniestro. Y esto hay que preverlo. Cuando uno chocó y uno va a la compañía de seguro y dice, mira, yo quiero contratar un seguro ahora, no, ya es tarde, ya se produce el siniestro y la compañía no lo va a asegurar. Hay que prever esto y hay que actuar de antemano. Y en ese sentido, también a veces cuando ciertas situaciones pueden sufrir, se prevé que puedan sufrir muchas catástrofes, se ajustan con precios de las pólizas. Hay pólizas más caras que pólizas más baratas. Y en su opinión, acá también aprovechan de preguntar, ¿quiénes son los entes que tienen que impulsar este crecimiento en el sector privado y también en el sector público? ¿Crecimiento agrícola en particular? De los seguros para el agro, con subsidio estatal. Bueno, nosotros estamos, el Estado, por un lado, está haciendo un esfuerzo importante. Ahora el Estado, como le decía, tiene la restricción de los recursos. Sí. Es decir, siempre tenemos esa restricción, pero creemos que en el último tiempo por lo menos hemos crecido en términos de recursos disponibles para el subsidio y nos gustaría seguir creciendo. Ahora, aparte nosotros tenemos que buscar el interés de las compañías. Las compañías aseguradoras son una empresa que tiene que generar ganancias y por lo tanto tenemos que buscar y conversar con ellos para que las compañías también se interesen
en la oferta de seguros que para la agricultura. Esos dos elementos serían los básicos. Perfecto. Ahora, siguiendo un poco también con la pauta que teníamos preparada, sabemos que el cambio climático es una realidad, ¿cierto? A partir de esa premisa, ¿cómo afecta esto a las y los agricultores? Y bueno, Agroseguros, ¿cómo responde para mitigar estos efectos del cambio climático? Bueno, es un poco evidente en el sentido de que el cambio climático está haciendo que los siniestros de la naturaleza sean cada vez más frecuentes y a veces con más impacto, ¿no? Y con más efecto. Por lo tanto, el cambio climático nos obliga a pensar y a prever el seguro, lo que viene hacia el futuro. Y si tenemos un escenario que está afectando el cambio climático en términos de sequía, en términos de eventos catastróficos, bueno, nosotros deberíamos actuar en consecuencia, ¿ya? No es que el cambio climático influya al agroseguro, sino que los agroseguros son una respuesta positiva para enfrentar el cambio climático, ¿no? Para adaptarse a este nuevo escenario climático y enfrentarse con continuidad, con resiliencia. Perfecto. Y también acá preguntan nuestra audiencia si hay algún plan de trabajo implementado por Agroseguros, por ejemplo, con la banca, con Banco Estado, por ejemplo. ¿Existe algo? ¿Se está preparando algo? ¿O quizás están las proyecciones? Sí, nosotros estamos conversando tenemos una conversa permanente con Banco Estado. Banco Estado también tiene una corredora de seguros, también ofrece a sus clientes voluntariamente acceder a seguros. Por lo tanto, tenemos una conversa ahí de alguna manera para promover el uso del seguro. Sin embargo, el Banco Estado tiene que ofrecerlo, es una decisión del cliente de tomar o no tomar los seguros. Siempre al final es una decisión del cliente. Lo que sí tenemos es un trabajo que no solamente el Banco Estado, también con el INDAP, ¿no es cierto? Hay un gran componente, INDAP es un gran, como llamamos en el mundo de los seguros, un gran aglutinador. INDAP, sí, los créditos de INDAP, si son en un rubro asegurable, van automáticamente con seguro en el caso de la pequeña agricultura, ¿eh? Yo diría que con ambas instituciones son los dos grandes tipos de aglutinadores que nosotros trabajamos. Perfecto. Ahora, ¿tienen pensado trabajar con gremios agrícolas por el tema de estos seguros? Por ejemplo, con Fred de Fruta, Azoex, ganaderos u otros similares. Sí, fundamentalmente para la promoción del seguro, ¿eh? Nosotros creemos que ahí hay instancias de comunicación hacia un conjunto de algún tipo de productores, que son instancias que hay que utilizar para contar esta historia, para promover el uso del seguro, que nos viene bien a todos. Perfecto. Bueno, Alberto, como para ir cerrando esta instancia que ha estado muy interesante, con harta temática variada respecto a los seguros para el agro, quería como pedirte que pudieses definir, quizás de una forma más cercana para que la gente pueda entender, los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria, que es algo que se ocupa mucho hoy en el Ministerio y bueno, también atañe a Agroseguros. Entonces, mucha gente de repente no entiende bien a qué se refiere. Sí, mira, es una buena pregunta, una pregunta que desde el año pasado se ha estado discutiendo en profundidad. El tema de seguridad y soberanía alimentaria es tener una continuidad productiva, no solamente productiva, porque la seguridad dice relación, nosotros somos un país abierto al exterior y por lo tanto tenemos exportaciones e importaciones. Y por lo tanto lo que enfrentan nuestros consumidores son tanto alimentos nacionales como alimentos que llegan desde el exterior. En el pasado reciente, a raíz, por ejemplo, del COVID, tuvimos muchos problemas de logística, por ejemplo. El mundo tuvo muchos problemas de logística y eso hizo que no todo llegara en el momento que tenía que llegar y problemas asociados a los precios, ¿ya? Entonces el consumidor se ve afectado en la posibilidad de acceder a los productos alimentarios necesarios. Eso dice relación con la seguridad alimentaria. En el caso de la soberanía dice relación con los recursos que están a la base del proceso de producción agrícola. Nosotros vamos, para ser soberanos en la producción agrícola, para ser soberanos alimentariamente, tenemos que tener recursos que no se destruyan, que cada vez ojalá sean mejores. Por lo tanto, hay un gran mensaje a cuidar nuestros recursos, a cuidar nuestros patrimonios, porque sin patrimonios naturales o patrimonios económicos o patrimonios sanitarios, nosotros
se puede cuestionar nuestra soberanía. No es lo mismo un Chile agrícola con mosca de la fruta o sin mosca de la fruta, o con fibra lactosa o sin fibra lactosa. Hay un patrimonio sanitario que hay que cuidar. Ese patrimonio sanitario, función que realiza el SAC, nos va a dar soberanía. No es lo mismo hacer producción agrícola en suelos vivos, en suelos productivos, que en suelos muertos o suelos improductivos. Por lo tanto, debemos cuidar nuestros recursos suelo para que al futuro, las generaciones que vienen, se enfrenten y tengan la soberanía, la posibilidad de tener alimentos en este país. Muy bien, entonces, Alberto Niño de Cepeda, director ejecutivo de Agroseguros, le damos las gracias por haber participado en esta instancia y por haber compartido toda su experiencia y conocimiento para beneficio de las y los agricultores. Muchas gracias a ustedes. Bien, con esto queremos recordarles que pueden revisar todos los Instagram Live, los 10 que hemos hecho en este primer ciclo, en nuestra página web www.agroseguros.gov.cl, y también algo muy importante, pueden realizar su simulación de seguro con subsidio estatal en simuladores.agroseguros.gov.cl, y ahí de una manera mucho más personalizada va a poder ver con qué compañía puede asegurar, cuál es el subsidio que aporta Agroseguros, si está bajo aglutinador, si está con INDAP también, más o menos un monto cercano. Así que tiene todas las herramientas a disposición para las y los agricultores para que puedan proteger sus producciones. Así que estén atentos también a nuestras redes sociales, donde vamos a estar informándoles sobre las novedades que vienen acá en el servicio. Esto fue los Instagram Live de Agroseguros y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Buenas tardes.